Bienvenidos a Con Todo y Pensín y por Globovisión. Les damos la bienvenida como todas las tardes aquí en su programa Live, en su oasis. Siempre todavía nos mantenemos así a pesar de las circunstancias. Así que le ofrecemos como siempre este momento su cafecito, su tecito y vamos a comenzar. Damos paso a nuestro primer invitado. Muchísimas gracias por estar aquí. El doctor, ya lo vamos a poner, Antonio Ecarri Bolívar, vicepresidente de Acción Democrática, @ecarrib. Bienvenido al programa y bienvenido a Caracas, doctor. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, muy agradecido. O sea que aquí los interioranos decimos que no nos gusta estar mucho aquí porque uno no puede estar ni muy cerca ni muy lejos del poder, ¿no? Ni muy cerca que se queme, ni muy lejos que lo olviden a uno. Entonces, por eso estamos en Valencia. Además puede haber mucha tentación, ¿verdad? Muchísimas. Bueno, hay muchos tentados, de mucha gente de todas las provincias, para incluir que están haciendo vida aquí en Caracas. Sin duda, sin duda. Bueno, sin duda tenemos esta noticia. Vamos a comenzar por el tema del diálogo, y no solamente desde el punto de vista de Acción Democrática, sino a ti como experto político y analista político también, porque hay procesos de diálogo, hay distintos tipos de transiciones, diálogos, pactos, todo lo que ha ocurrido en distintas partes del mundo, y yo quería que empezaras por ahí, porque en este momento, la mayor parte de la población y lo que uno percibe en Twitter y lo que uno percibe a través de las redes, es que hay mucho malestar. No entienden el diálogo porque hay cosas que se están negociando a la espalda quizás, o que no dan las noticias, sino que se va conociendo poco a poco. Y mucha gente se siente o decepcionada o que en otros casos han fallado porque esta vez sí. Yo quería que nos hablaras un contexto, pero breve, porque sabes que el tiempo en televisión... Sí, cómo no. Bueno, sí, muchas gracias. Yo creo que lo que está ocurriendo en el país es que hay una situación muy grave, producto de una crispación que ha sido causa de las actitudes del gobierno. Tenemos 17 años pidiéndole rectificaciones a este gobierno. Nosotros no era que teníamos una bola de cristal que sabíamos que iba a fracasar esa política económica, sino simplemente vimos que estaban copiando al calco una política que fracasó en la Unión Soviética, que fracasó en la China, que fracasó en Vietnam, que fracasó en Europa Oriental y que fracasó en Cuba, y fracasó en todas partes del mundo. Entonces, imagínate tú la irracionalidad que significa tratar de implementar una política desacertada como esa, de planificación central, de conculcar la libertad empresarial, de perseguir a los empresarios, tener una política, porque es toda una política pública, porque inconstitucional, por cierto. Ese plan que desarrolla el gobierno es un plan abiertamente inconstitucional, pero ese plan es un plan de gobierno que lo ven los empresarios en sus casas matrices y dicen un plan que establece que el Estado es omnipotente, el Estado puede expropiar cuando le venga en gana cualquier iniciativa privada. Y además no es solamente en la teoría, sino que en la práctica lo han hecho, han expropiado fondos y además todas esas expropiaciones han fracasado. Entonces, ante esa situación que ha llevado a una crisis terrible como sin precedentes en la historia de Venezuela, por supuesto que la gente está disgustada, se ha radicalizado. Entonces, frente a esa situación, quienes conducen, digamos, la alternativa democrática, que es la que proponen un cambio de gobierno, porque al no rectificar es necesario salir del gobierno, porque una minoría no tiene el derecho de llevar a toda una nación hacia el despeñadero. Bueno, plantearon afortunadamente una oposición seria, una oposición además con talante democrático, le planteó al gobierno una salida, un puente de plata, que no es otra cosa que el referéndum revocatorio, que es un derecho constitucional establecido en el 72 constitucional. Y lo cerraron también ese mecanismo a través, mataron el referéndum revocatorio con unas sentencias malhadadas de unos tribunales penales sin competencia, es decir, una arbitrariedad por donde la mire. Entonces, por supuesto, eso crispó los ánimos y se fueron tensando las posiciones de tal naturaleza que estuvimos a punto de una confrontación que uno sabe cómo comienzan, pero no se sabe cómo termina, ¿no? Y entonces, y con una chispa violenta social. Cualquier cosa puede pasar, cualquier empujón mal dado a una señora en una cola puede desatar una terrible explosión social. Entonces, desde afuera, los países amigos se dieron cuenta de esta terrible situación de crispación y tanto la gente de UNASUR como el mismísimo Vaticano
estuvieron pendientes de esta situación y nosotros le pedimos desde la Mesa de la Unidad Democrática al Estado Vaticano, no a cualquier sacerdote por allí, al Estado Vaticano, le pedimos su intermediación. ¿Por qué? Le pedimos quiénes son. La Mesa de la Unidad Democrática. También lo hizo el gobierno, de verdad. Finalmente terminaron también el gobierno pidiendo. Tengo entendido, la pide la MUD, pero lo termina aceptando el gobierno. Pero yo creo que siempre había una negociación o algún tipo de conversación. Es probable que el gobierno también lo hubiese solicitado, pero lo cierto es que el Papa Francisco, el mismísimo Papa Francisco, pues buscó no a cualquier sacerdote, no a cualquier obispo, sino a la persona de su mayor confianza, desde el punto de vista diplomático, el nuncio apostólico en su país de origen, de Argentina, un señor sumamente ocupado de tallar, lo manda a Venezuela para que nos pida sentarnos a conversar. El tema del diálogo, Pedro, es un tema que ha sido muy satanizado, pero siempre tiene que haber diálogo en algún momento, incluso en la guerra tiene que haber diálogo. Y generalmente hay que tratar de que ese diálogo sea antes de los muertos. Porque recuerda, fíjate tú, yo siempre pongo el ejemplo, porque nos parecemos mucho, a los españoles. ¿Qué pasó en la Guerra Civil Española? Hubo unos señores prudentes, serios y sensatos que llamaron a la necesidad de la conversación antes de matarse. Bueno, Indalecio Prieto, por una parte, por ejemplo, del Partido Socialista, también lo hizo el propio Primo de Rivera, el jefe de la Falange, llamó a diálogo. No aceptaron el diálogo, bueno, y terminaron matándose. Pero, ¿qué ocurre? Dejaron 1 millón de muertos allí. Luego una dictadura de 35 años, Pedro, y después de esa dictadura, los protagonistas de aquella guerra se sentaron a dialogar. ¿Y los muerticos? Quedaron ahí. Bien, gracias. Sí. Eso es lo que no quisiéramos que en Venezuela ocurriera. Es decir, que vayamos a sentarnos a dialogar después de los muertos. Sobre la suspensión por ahora de ese juicio político y todo lo que y la Asamblea también Nacional, a Henry Ramos Alú, pero como presidente de la Asamblea Nacional, no actuando solamente por Acción Democrática, dijo que iban a suspender la convocatoria para una semana para poder darle chance a este diálogo. Es decir, que se tiene fe de que se van a llevar a cabo algunos hechos. Y si no, entonces se vuelve a convocar calle, que se está... Y si no nos paramos de la mesa, porque el gobierno tiene la palabra. La Mesa de la Unidad no tiene nada que entregar. La Mesa de la Unidad Democrática lo que tiene es que exigir. ¿Exigir qué cosa? Exigir lo que está planteado en la Constitución. Ya que ellos se empeñaron en matar el referéndum revocatorio, nosotros estamos proponiendo que vayamos a unas elecciones generales. Nosotros en la Asamblea Nacional, los diputados, no tenemos ni siquiera un año en ejercicio, pero estamos dispuestos a renunciar todos si eso lleva a unas elecciones generales para elegir de nuevo otra Asamblea Nacional, al presidente de la República y a los gobernadores de estado que ya les feneció su periodo. Entonces, estamos en espera de cuál es la respuesta del gobierno. Si el gobierno, en estos momentos de crisis, siempre hay que... ¿Se solicitó entonces a elecciones generales a cambio revocatorio? Bueno, a cambio no. Si ellos mataron el revocatorio con su sentencia. Pero ahora vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa. Entonces, vamos a ir a esas elecciones generales. Estamos planteando, mira, cuando una crisis llega a estos extremos, no le queda otra alternativa al gobierno y a la oposición que es de consultarle al pueblo. Vamos a ver si el pueblo va a ratificar a Maduro o si por el contrario piensa cambiar esta situación tan terrible que vive Venezuela. Interesante. Doctor Ecarri, tenemos que ir a una pausa comercial. Al regreso vamos a tener al internacionalista Eloy Torres para después conversar entonces los tres. Buen amigo y muy talentoso. Imagino que tú estás de acuerdo con eso, pero te hago una pregunta adicional. ¿Qué pasa entonces con un partido como Voluntad Popular que no está? Los 4 grandes partidos, bueno, 3 de ellos están de acuerdo con esto. Este todavía no ha dicho que no, pero está ahí esperando. Mira, rapidito con lo de Voluntad Popular, quiero decirte que nosotros respetamos muchísimo a Voluntad Popular, tenemos la mejor de las relaciones. Hay que decir que Voluntad Popular para nada se ha ido de la Mesa de la Unidad, todo lo contrario, ha ratificado públicamente no solamente su respaldo a la mesa, sino su respaldo a la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática. Están de acuerdo con los puntos que le estamos exigiendo al gobierno. Simplemente Voluntad Popular tiene una observación respetable que simplemente dijo, no nos parece el momento para sentarnos. Bueno, eso es respetable y eso se lo respetamos. Pero no hay duda que estamos en la misma onda y la buena noticia que hay que darle a los venezolanos es que la Mesa de la Unidad no está fracturada para nada. Está más unida que nunca porque es necesario que estemos unidos ahora y estemos unidos para siempre, porque después vamos a gobernar Venezuela y tenemos que, para rescatar a Venezuela, tenemos que estar más unidos que nunca. Y por cierto,
hablando de ese tema y pirateándole un poco la ruta aquí a nuestro diplomático, el hombre que sabe de materia internacional, hay que recordar, mira chicos, a los pocos amigos que me quedan en el PSUV, le digo siempre, le digo, mira, ustedes tienen que recordarse lo que pasó con Salvador Allende en Chile. No solamente ellos, sino también una reflexión para todos. La democracia cristiana y los socialistas comenzaron una pugnacidad tan grande que llevó al golpe de Estado, esa pugnacidad, porque llegaron a un momento determinado que era tal el radicalismo y el enfrentamiento entre ellos que intervino la Fuerza Armada, intervino el sector más reaccionario de la Fuerza Armada chilena. Tuvieron que soportar 17 años de una dictadura horrenda en Chile con Pinochet. Y después de esos 17 años se pusieron de acuerdo para poder salir de ese proceso de transición y tuvieron que soportar a Pinochet 8 años como jefe del ejército y 10 años estuvo como senador vitalicio y lo tuvieron que soportar para que la transición pudiera funcionar. Se pusieron de acuerdo luego, tanto demócratas cristianos como socialistas, y han habido 2 presidentes demócratas cristianos luego y 2 presidentes socialdemócratas, lo que significa que en una alianza casi perfecta desde aquella época, porque aprendieron, pero después de la guerra, después de los muertos, y eso es lo que yo siempre he sostenido. Los diálogos no pueden ser, hay que evitarlos, los diálogos tienen que ser antes de los muertos y no después de los muertos y después de la tiranía y la dictadura. Aquí puede pasar cualquier cosa. Si siguen cerrando los caminos democráticos, yo siempre le digo también al gobierno que tiene que hacer con una piedra en los dientes, que tiene una oposición democrática que le está tendiendo un puente de plata para una salida constitucional pacífica y democrática. Si la cierran, esto va a estallar. Y va a ser grave. En las palabras de Henry se nota que él sabe y conoce que va a haber una frustración popular de algunas personas que querían, y la gran mayoría, que yo les pregunto a ellas, bueno, ¿tú pondrías a tus hijos o tú irías en primera fila? Porque mucha gente desde el Twitter y la cosa muy fácil, y gente de Miami, los respeto mucho, y están luchando y sufriendo por el país o en otras partes del mundo. Pero ¿quién pone la carne de cañón si esto sucede? Mira, todos tienen razón. Es decir, esa gente que dice, se siente frustrada, también tiene razón, porque bueno, todo el mundo anda angustiado, todo el mundo quiere salir de esta tragedia, pero por supuesto que los que no pueden angustiarse, los que no pueden volverse locos, es la dirección política. La dirección política tiene que tener claridad. Definitivamente, sí, y ojalá que se prolongue este diálogo para resolver esta situación de ingobernabilidad que tenemos, que nos afecta económica, social, política, en todo aspecto. Pero también tenemos una cosa, nosotros en este programa hemos dicho desde hace tiempo que a lo mejor no iba a haber el revocatorio, que eso estaba planteado, y ese escenario siempre estaba planteado por ahí. Y hemos dicho, bueno, también se está negociando por debajo de cuerda que se vayan a elecciones generales. ¿Puede ser esto un factor nuevo de frustración para la gente, la fecha en que se coloque, si es que viene? Porque esa decisión segurito que es la que va a venir. Ya lo está planteando Julio Borges, pero ya lo están haciendo abiertamente, no es por detrás de bastidores. ¿Cómo manejar esa frustración entonces la gente si no se ve cercano a algún cambio? Bueno, pero fíjate, lo que hay que determinar es que yo no apuesto a que la elección sea mañana. Lo que sí es urgente es la decisión, es decir, el establecimiento del cronograma para saber a qué atenernos, porque lo que no podemos es irle dando larga a esto, y porque tampoco vamos a caer en la ñagaza del gobierno, tú sabes, de tratar de utilizar este diálogo como una táctica dilatoria ad infinitum. No, señor, esto usted tiene que precisar muy pronto, establecer ese cronograma electoral, porque además es constitucional. Ellos están obligados, fíjate tú qué torpeza, ¿no? Están obligados por la Constitución, se les está venciendo el lapso a los gobernadores de Estado en diciembre. Entonces dio un plumazo a la señora del CNE, porque les dio la gana, prorrogan 6 meses más el mandato de los gobernadores. Imagínate tú ese exabrupto jurídico. Bueno, eso tiene que ser discutido. Entonces, si tenemos ya vencido las elecciones de gobernadores y la Asamblea Nacional está diciendo que está dispuesta a renunciar para facilitarlo, bueno, lo que falta es la posición del presidente para que vamos a ver las elecciones esas generales. Hay un tema internacional, y empiezo esta vez por Antonio. Hace unos meses, tú escribiste un artículo sobre por qué no se negociaba directamente con Cuba, porque es lógico la relación que tiene Cuba con Venezuela, y de hecho nosotros vemos que llega Thomas Shannon y está el Vaticano. El que falta es el otro jugador de esta mesa. Entonces, nosotros, porque la teoría es que, bueno, que Venezuela debe mantener el tributo a Cuba,
nosotros perdimos esa soberanía hace mucho tiempo, hasta que quiten el embargo en los Estados Unidos, y allá tienen un plan de lineamiento que el que lo entiende, los lineamientos de Raúl Castro, ese país va a ser 3 veces más próspero que nosotros. Entonces, Y más capitalista. y más capitalistas, Claro. están enrumbados hacia allá. Pero sin duda. Sí, bueno, ¿quién está administrando el puerto de Mariel y el proyecto que tiene Mariel? Que tú, por cierto, hiciste un programa buenísimo. Sí, lo vi, gracias. Aquí en Globovisión, Globovisión Sin Frontera. Claro. Bueno, gracias. allí en Mariel se buscaron a la gente del puerto de Singapur. No salieron a buscar a ningún comunista, ¿no? A la gente más de derecha que es en el mundo, que es el gobierno, para que le administren el puerto. ¿Y qué están haciendo con Mariel? Establecieron un proyecto en una zona de la isla, porque como no pueden de un día para otro aparecer en el capitalismo, y además porque fusilaron un gentío durante 50 años que le decían que ese era el camino correcto, entonces, bueno, están disimulando la cosa, pues poco a poco. Pero lo que hay en Mariel es precisamente capitalismo salvaje. Allí no hay ni ley del trabajo ni nada, eso es simplemente capitalismo salvaje. Bueno, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que había fracasado el comunismo, como fracasó en todas partes del mundo. Yo lo que decía, claro, era un sarcasmo el título, ¿no? Porque no hablamos con Raúl. Pero es un sarcasmo que tiene sentido, porque resulta que ¿con quién tú debes hablar? ¿Tú tienes que hablar con el jefe o con el empleado? Tienes que hablar con el jefe, y el jefe de esta gente no hay duda que tomaron la decisión irracional de que un paisito tan chiquito como Cuba sean los patronos de los venezolanos, del gobierno venezolano. Bueno, por eso decía yo, bueno, si Obama se sienta a hablar con Raúl Castro, pero no se sienta a hablar con Maduro, bueno, sentémonos entonces nosotros con Raúl y con Obama para ver cómo resolvemos este problema. Me parece muy bien. Entonces, es una cosa que y yo en verdad le deseo a Cuba que se vuelva próspero, y que tenga toda la riqueza del mundo, y que Venezuela también vuelva a recuperar su riqueza y la potencia que estaba encaminada a hacer. Pero por cierto, uno de los pedimentos que está haciendo la Mesa de la Unidad es que se convoquen las elecciones en Amazonas. Porque eso es una pieza fundamental. Por supuesto, porque, es una ñagaza que han hecho simplemente para dejar sin representación a un Estado, pero también para vulnerar las 2/3 partes de la Asamblea. Un descaro. Ya el CNE dijo que estaban bien y no se ha podido probar ningún fraude. Y si hay un fraude, entonces queda el CNE muy mal porque ha vendido estas elecciones como que sea el proceso. Nosotros estamos proponiendo, mira, que ya que el TCJ no toma decisión, porque simplemente no toma decisión porque sabe qué es lo que van a decir, porque no les queda sino 2 alternativas. O dicen que esa elección fue ilegal y tienen que convocar elecciones. Así es. O simplemente los reincorpora. Entonces, pero algo tiene que no lo pueden dejar esperando, entonces sí que tiene a toda una asamblea que entonces que están en desacato. Entonces ese es uno de los pedimentos electorales que estamos haciendo. Digamos, en el punto de la mesa electoral es pedir ya inmediatamente la elección de los diputados en Amazonas. Vamos a ir a las elecciones, vámonos para Amazonas para ver cuántos diputados van a sacar. Yo creo que va a ser más fácil ratificar lo que dijo el CNE